Hola, soy el profesor Rodrigo Ferrer de Método Cuantitativo Análisis de Datos 1 de la Universidad de Tarapacá. Hoy vamos a aprender a aproximarnos en realidad al programa IBM SPS Statistics, que es un paquete de análisis de datos bastante completo, bastante sencillo. De todos los disponibles que hay, yo diría que es el más sencillo. Así que lo primero que tenemos que hacer para manejar cualquier paquete estadístico base de datos es poder armar bases de datos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Primero que todo, como ustedes sospecharán, abrimos el programa, vamos a IBM SPS Statistics y luego abrimos IBM SPS Statistics. En este caso es la versión 21. Como recomendación en general, aunque no sé si ya es una superstición o no, pero generalmente las versiones del SPSS a lo largo de la historia siempre han sido mucho mejor las versiones impares que las pares. Al parecer, en las versiones pares ellos implementan ciertos cambios y mejoras, pero que esos a veces conllevan errores, y en las versiones impares es la corrección de los errores de las nuevas mejoras. Bueno, al comienzo nos ofrece varias alternativas, que es como abrir una base de datos existentes, ejecutar tutorial, introducir los datos. Lo que vamos a hacer es introducir los datos. Podemos darle introducir los datos y aceptar, pero vamos a hacerlo de la forma menos guiada posible y vamos a dar la opción cancelar. Resulta que aquí tenemos esta base de datos, una hoja de datos en blanco. Si se fijan, es muy similar al Excel. Tienen columnas y filas. Usualmente puede hacerse de forma distinta, pero lo general es que cada una de estas columnas haga referencia a una variable y cada uno de estos números haga referencia a un sujeto o a una observación. ¿Ya? Por ejemplo, si esto fuera, podríamos tener aquí notas de matemáticas, notas de verbal, y aquí las notas del sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, etc. Vamos a inventar algunas variables. Se fijan acá abajo donde hay dos pestañas, una que dice vista de datos y otra que dice vista de variables. La que dice vista de datos es donde se introducen directamente los datos. Vista de variables es donde nosotros vamos a tener aquí cada una de las variables con su nombre, podemos etiquetarlas, ya entraremos en detalle en esto. Vamos a crear primero una variable sencilla, una variable del tipo nominal, ¿ya? También o categórica, como las estamos trabajando. En este caso es el sexo. Vamos a crear sexo, como es obviamente una variable nominal, porque no podemos ordenarlas de mayor a menor, salvo que fuera eso un acto sexista, cosa que espero que no hagan. Entonces, en la parte de vista de variables, nosotros le agregamos el nombre de la variable. Puede ser sexo, ¿ya? Por ejemplo, este nombre es el nombre interno que después les va a aparecer acá en vista de datos, les va a aparecer aquí en esta pestaña. El nombre de la variable no puede ser muy largo, Por ejemplo, si yo creo otra variable que es preferencia de los estudiantes de psicología respecto a la línea de estudio a seguir, yo aquí podría poner quizás preferencia. Si escribo mucho más, esto no me lo va a aceptar. Pero yo quiero que en mis gráficos, en mis tablas y todo se refleje con el nombre preferencia de los estudiantes de psicología por su línea su línea profesional.
Aquí en la opción etiqueta yo puedo poner preferencia de los estudiantes de psicología. ¿Ya? Yo aquí le puedo dar el nombre completo. La quiero eliminar porque no la voy a usar, entonces simplemente selecciono aquí donde sale la variable, en vista de variables selecciono 2 y presiono la tecla suprimir o eliminar. Bueno, en esta versión del SPSS no funciona, esta nueva, pero puedo apretar el botón derecho sobre el número 2 y presiono borrar. Bueno, teníamos que sexo es una variable del tipo nominal, ¿ya? Aquí donde sale la opción tipo, nosotros la asignamos, ¿ya? Viene por defecto en la opción numérico. Cuando trabajamos con variables cuantitativas, la dejamos simplemente en numérico, ¿ya? En numérico. Cuando trabajamos con variables nominales, también la vamos a dejar en numérico, pero luego vamos a establecer el tipo de medida, ¿ya? Bueno, les comento acá que si tienen, por ejemplo, se fijan, tienen la opción coma, tienen la opción puntos, la opción fecha, la opción dólar. Por ejemplo, la opción coma, si ustedes están trabajando en una configuración de computador americana, detecta usualmente los puntos como separador decimal. Está en la notación americana. Y ustedes quisieran ingresar o tuvieran información con coma, tienen que seleccionar la opción coma, porque si no, no lo va a reconocer como un número y lo va a reconocer como texto, ¿ya? Si pasa lo contrario, que ustedes tienen su computador configurado en la configuración, digamos, hispánica, ¿ya? Que la coma es el separador decimal, y tuvieran información que insertaron, que viene el decimal marcado por un punto, ahí deben marcar puntos para que reconozca que esos puntos son separadores decimales. En este caso lo vamos a dejar por defecto en numérico, ¿ya? Luego acá tiene la opción anchura. Anchura se refiere a la cantidad de números totales que permite la celda. Por ejemplo, si yo tengo una anchura de 3, ¿ya? Yo podría escribir valores que se componen de 3 valores. Por ejemplo, podría escribir 100, ¿ya? Sin embargo, acá al lado vemos el número de decimales a dar. Si yo tengo una anchura de 3 y tengo 2 decimales, estoy indicando que puedo poner un número entero y 2 decimales, porque un número entero y 2 decimales ya me da 3 espacios, me permite 3 caracteres numéricos. En este caso, para hablar de sexo, yo voy a hablar de hombre y mujer. Los voy a distinguir numéricamente. Por ejemplo, dándole el valor 0 a la mujer y el valor 1 al hombre. ¿Cuánto necesito para eso? Necesito una anchura de 1. Me dice que la cifra es demasiado larga. ¿Por qué? Porque tengo decimales acá. Si yo elimino los decimales, ahora sí me va a permitir 1. Entonces yo tengo que la variable sexo solamente puede tomar valores enteros, ¿ya? Luego aquí tengo la opción, bueno, etiqueta que le hemos comentado, que era para poder escribir el nombre de forma más larga.
También muchas veces uno etiqueta las variables en vez de sexo, por ejemplo, como x1, x2, x3, x4, y uno debe escribirle en la etiqueta qué cosa es. Luego tiene la opción valores. Yo selecciono aquí. Esta opción valores es de suma utilidad cuando uno está trabajando con variables categóricas, ¿ya? O con variables ordinales de pocos niveles. En este caso, una variable categórica, nominal como sexo, yo le digo que cuando es 0, ¿ya? 0 van a ser, por ejemplo, mujer, y le doy la opción añadir. Cuando es 1, va a ser la opción hombre, ¿ya? Y le doy la opción añadir. Yo aquí podría codificar muchas cosas. Por ejemplo, podría decir que 1 son estudiantes con educación básica, 2 estudiantes con educación media, 3 con educación técnica, 4 con educación universitaria, etc. Esto tiene un sentido, reitero, en variables nominales o categóricas y en variables ordinales de pocos niveles. ¿Ya? Que es, por ejemplo, ¿qué sentido tendría en las notas que yo pusiera las notas 0 y lo escribiera 0, 0,5, 0,5, 1, 1? No, sería redundar. ¿Ya? Y yo acepto. Luego aquí tenemos los valores perdidos, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y aquí algo muy importante, que es bueno definir siempre, porque además permite tener cierto control sobre los análisis que uno está haciendo. Tenemos para definir variables de medida escala, ordinal y nominal. El tipo de medida escala y el tipo de medida ordinal están en los elementos que nosotros consideramos valores cuantitativos, ¿ya? ¿Se acuerdan de que teníamos en realidad medidas de intervalo, de razón y medidas ordinales? Por simplicidad, y ya que a fines estadísticos su análisis puede considerarse el mismo, sobre todo cuando la medida ordinal tiene pocos niveles, es indistinto para los análisis si nosotros las definimos como escala o como ordinal. Pero en este caso tenemos una escala de tipo categórica, una escala que llamamos nominal. Sobre todo las escalas nominales es muy importante que sean definidas. Muy importante. En todo caso, aunque no sea estrictamente necesario definir las variables escala u ordinales, o sea, todo lo que son las variables cuantitativas, es recomendable identificar el tipo de medida, y es lo que ustedes van a hacer, al menos mientras están aprendiendo, identificar el tipo de medida de cada variable y dejarlo marcado en el SPSS. Bueno, aquí lo que hicimos, generamos la variable con sus características. Luego nos vamos a vista de datos. Y si fijan, aquí nos sale la variable sexo, pero esa variable sexo en este momento no tiene ningún dato, ninguna información, ¿ya? Nosotros tenemos que dársela. ¿Cómo? Al igual como ingresamos datos en el Excel. Por ejemplo, 0, 0, ¿qué sería 0, 0? Mujer, mujer, estoy diciendo que el sujeto 1 es mujer, el sujeto 2 es mujer, el sujeto 3 es hombre, el sujeto 4 es hombre, el 5 es hombre, el sujeto 6 es mujer, ¿ya? Aquí vemos puro 0, 1, pero como nosotros aquí en vista de variables pusimos valores y dijimos que 0 es mujer y 1 es hombre, podemos cambiar la forma de ver esto para que aparezca hombre, mujer, hombre, mujer, ¿ya? Para hacer eso, nosotros vamos a la opción acá arriba, ver,
¿ya? Y seleccionamos la opción etiquetas de valor. Etiquetas de valor. Entonces, en vez de mostrarnos los números, nos va a mostrar las etiquetas. Si no nos acomoda así de esa forma, sacamos ver etiquetas de valor. Perfecto. Bueno, ahora vamos a esto, sexo, esta variable hombre, vamos a incorporar una variable del tipo ordinal. Ordinal de pocos niveles. Por ejemplo, nivel de estudios. Nivel de estudios. Como acá no puedo escribirle algo muy grande, ya han visto, vamos a incorporar acá en vista de variable, le pongo estudios. El tipo lo dejo en numérico. La anchura, salvo que queramos modificarla, en realidad podemos dejarla igual, pero en este caso no necesitamos los decimales, así que mejor sacamos los decimales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar como 0 sin estudios, 1 estudios básicos, 2 estudios medios. No vamos a trabajar con decimales, no lo necesitamos. Aquí en etiqueta sí podemos especificar nivel de estudios. Entonces, cuando hagamos cualquier tipo de análisis, ahora nos va a salir señalado esa variable estudios como nivel de estudios. Valores, al igual que en el caso anterior, nosotros vamos a definir, por ejemplo, 0 sin estudios. ¿Ya? 1 estudios básicos. 2 estudios medios y 3 estudios superiores. ¿Ya? Usualmente se usan más categorías para el tema de estudios, pero aquí las estamos simplificando y aceptamos. Esta variable, importante es definir su nivel de medida. En este caso no es una variable ni de razón ni de intervalo, por lo tanto es una medida de tipo ordinal. Porque si se fijan no tenemos valores intermedios entre una y otra escala, no hay aquí elementos decimales. No podríamos decir, por ejemplo, que los estudios básicos, la diferencia que hay de no tener estudios a tener estudios básicos es la misma que hay de tener estudios básicos a tener estudios medios. Acuérdense de lo que vimos cuando vimos las escalas de medida, que si esa distancia no es equivalente, ¿ya? Estamos hablando de una medida ordinal. Entonces, luego tenemos acá en estudios, ¿ya? Tenemos, vamos a ver, persona estudia en la universidad, estudios superiores, la segunda tuvo estudios técnicos, también estudios superiores, la tercera persona no tuvo estudios, la cuarta solo tuvo estudios básicos, la segunda tuvo estudios medios y la tercera también tuvo estudios medios. Nuevamente, recordando, pueden ir a ver y etiquetas de valor y comprobar si la información está como ustedes la quieren representar. Luego vamos a incorporar una variable cuantitativa clásica. Pensemos que vamos a incorporar el cociente intelectual. Es cociente, no es coeficiente, es cociente intelectual, que viene de una división. Entonces vamos a definir el 6. ¿Me fijan? El nombre de variable no acepta puntos, pero sí lo acepta la etiqueta. Esta variable es una variable
claramente cuantitativa, ¿ya? Pero también, si bien hay muchos valores posibles, es una escala ordinal con muchos niveles, sigue siendo ordinal, porque no podemos tener seguridad de que una persona que tiene 100, un CI de 100, es decir, está en el promedio, ¿ya? Una persona normal, ¿ya? Respecto a una persona que tiene 110, la diferencia cualitativa es la misma que una persona que tiene 90, es decir, está como normal inferior, hacia una persona que tiene 100. En los dos casos son 10 puntos de diferencia, pero no tenemos certeza de que cualitativamente esos 10 puntos de diferencia van a significar lo mismo. Entonces, vamos y rellenamos la variable CI. Esta persona tiene un CI promedio, esta persona tiene un CI promedio superior, esta persona tiene un CI bajo, esta persona tiene un CI bajo. Estas son personas con inteligencia límite, limítrofe en realidad sería la categoría. Esta persona tiene un CI normal superior, esta persona tiene un CI promedio. Si se fijan, aquí no nos hace mucho sentido los decimales, así que simplemente podemos ir y sacarlos. Finalmente vamos a incorporar una variable de escala. Por ejemplo, la altura, que es una variable de intervalo, ¿ya? Porque es una variable de intervalo porque no tiene un cero absoluto. No es posible no tener altura. Por muy bajito que uno sea y que le corte las piernas, no podemos no tener altura. Así que en este caso queda definida así como escala. ¿Ya? Puedo etiquetarla, puedo hacer todo eso. Pensemos que la altura de la primera persona, ¿ya?, es 1,80 m, 1,80, estamos midiéndola en metros, por ejemplo, podríamos ponerla en centímetros. Aquí sí tiene sentido los decimales, tenemos que dejarlo. La segunda mide 1,70 m, la tercera 1,50 m. La tercera persona no sabemos, lo vamos a dejar a propósito así, no sabemos. La quinta persona mide 1,90 m y la cuarta es bajita, así que mide 1,40 m. ¿Correcto? Tenemos aquí entonces la altura, es una variable de escala. Tenemos aquí prácticamente todo el tipo de variables con las que podemos trabajar. Pero en esta variable tenemos un problema, tenemos un valor perdido. ¿Qué implica un valor perdido? Es un dato faltante y les puede complicar muchos análisis. Podríamos a lo mejor dejar esto y decir que esto es 0, pero no es posible, ¿ya?, que una persona tenga 0 centímetros de estatura, ni siquiera antes de nacer. Por lo tanto, este dato tenemos que hacer algo con él, ¿ya? Si lo dejamos así, queda automáticamente con un valor perdido, ¿ya? Queda automáticamente con un valor perdido, y en los análisis que esté involucrada esta variable va a quedar fuera. Va a quedar fuera. Otra forma que podemos marcar los valores perdidos es, por ejemplo, asignando un valor para los valores perdidos. En este caso, como yo le digo que los valores perdidos me van a figurar como 9. Entonces un 9 es un valor perdido, pero aquí, si yo dejo ese 9 puesto, me va a figurar como que alguien mide 9 metros.
Para que este valor 9 sea reconocido como un valor perdido, yo debo ir a vista de variables y decirle aquí, donde dice perdidos, que en el caso de la variable altura, que es donde tenemos valores perdidos, ¿ya? Yo le digo que hay valores perdidos discretos. En este caso le digo que el 9 señala un valor perdido y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo analice, por ejemplo, la altura, ese caso me lo va a descartar. Por ejemplo, le voy a pedir el promedio de la altura. Esto lo vamos a aprender luego, así que no se preocupen de estar prestando atención a las ventanitas. ¿Ya? Me dice que hay 5 personas. Me dice que el promedio es 1,66 m, pero me dice que hay 5 personas. Y si nos fijamos, acá en la base de datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Es porque este caso lo excluyó. ¿Ya? Lo importante, si usamos algún número para marcar los valores perdidos, tenemos que especificarlo en la vista de variables. En este caso, por simpleza, también lo podemos dejar así como un punto, como bien queda ahí por defecto. ¿Qué más les quiero mostrar hoy? Cosas así. Por ejemplo, si yo quisiera analizar solamente a los hombres, yo tendría que excluir a las mujeres de los análisis. Para eso yo tengo una opción muy útil, la vamos a ir viendo más adelante en más detalle, pero un primer paso es filtrar las variables, que es datos, seleccionar casos. Entonces yo les digo que vamos a filtrar el caso si se satisface la condición, y le pongo que si la opción sexo, ¿ya?, es igual a 1, recuerden que 0 era mujer y 1 era hombre, me selecciona los casos, le doy continuar, ¿ya?, y luego le doy aceptar. Puedo poner eliminar casos no seleccionados, pero van a desaparecer las mujeres del análisis y después no las voy a poder recuperar. Así que yo les recomiendo descartar casos no seleccionados. Y si se fijan, ahora me aparecieron unas rayitas ahí en los casos que son mujer. Eso quiere decir que todo análisis que yo haga, las mujeres no van a participar de análisis. No lo tomes como algo sexista, por favor. Pensemos ahora, otra opción muy útil es la opción de calcular. Pensemos que yo quiero calcular, ¿ya? No sé por qué absurda razón, pero yo quisiera saber cuántos puntos de CI hay por cada metro. ¿Ya? Es decir, yo quisiera dividir el cociente intelectual por la altura. No tiene mucho sentido, de hecho ninguno, pero a modo de ejemplo pensemos que queremos hacer esa barbaridad. Para eso yo tengo una calculadora en el SPSS. Voy a transformar y voy a calcular variable. En esta opción calcular variable, yo le digo que me arme una nueva variable donde me va a arrojar los resultados. En este caso voy a poner así, dividido por altura como nombre, y le digo acá la opción igual. Acá yo digo que tome el CI y lo divida, puedo hacer muchas cosas, por la altura. Y le doy aceptar. Me dice que el nombre de la variable contiene un carácter no permitido.
Ya claro, esta raya de división no la acepta. Entonces lo pongo junto, aceptar. Y tenemos una nueva variable, ¿ya? Una nueva variable que es el 6 dividido por la altura. De acuerdo a esto, es dividir, en el caso de esta mujer, dividir el 6 por su altura son 55,56 puntos de CI por cada metro, podríamos decirlo. Bueno, esto es como una introducción al manejo de variables. Ahora, nosotros queremos guardar los resultados. Vamos a archivo, siempre mejor aprender camino lento, guardar como, ya, guardar como, y en este caso lo voy a poner en el escritorio, le doy un nombre y lo guardo, ya. Pero a lo mejor yo quiero tomar este archivo después y trabajarlo en Excel. ¿Ya? Para eso, yo en guardar como tengo la opción de, por ejemplo, de Excel del 2007 al 2010, del 97 al 2003, ¿ya? También puedo exportar como texto, Por ejemplo, pensemos que voy a exportarlo acá en formato Excel 2007 al 2010, que es el que tengo yo, y lo guardo aquí. Lo guardo. Voy a cerrar el SPSS. Me dice que si quiero continuar, lo quiero cerrar, estoy seguro, sí, segurísimo. Cierro. Y voy a ver el archivo que tengo acá en Excel. ¿Ya? Aquí me arroja nulo porque son valores perdidos. Pensemos que yo quiero ir desde un archivo Excel, quiero pasar un archivo Excel al SPSS. Para eso yo abro el SPSS, lo abro con un poco de paciencia, y lo que yo debo hacer es importar datos. Entonces me voy a archivo, ¿ya? Y la forma simple, voy a archivos, abrir datos, me voy al escritorio donde está, y acá yo le digo que no quiero abrir archivos SPSS, sino que quiero abrir archivos Excel. Y le doy a abrir. Y me dice leer el nombre de la primera fila de datos. Si es que lo tengo escrito en la primera fila de datos, como en este caso estaba, le digo que sí. Aquí un rango yo podría definir que no quiero que me traiga todos los datos, sino que a lo mejor las primeras 5 variables. ¿Ya? Entonces le diría de 1 a 10, por ejemplo, pero cortémoslo todo. ¿Ya? Y aquí yo tengo la base de datos. Si se fijan, aquí me muestra mucho más decimales porque el Excel no estaba con esa restricción del número de decimales, pero yo no quiero tener tantos decimales, me voy a vista de variables y le dejo en 2 decimales, por ejemplo. Y ahora sí lo tenemos con 2 decimales. Podemos hacer lo mismo también hacia archivo de texto, que es un poco más complicado. Lo voy a guardar como archivo de texto, como que vamos a ver. ¿Ya? Entonces le voy a poner, el más útil, el más cómodo es delimitado por tabuladores. Entonces también lo guardo en el escritorio, delimitado por tabuladores. Voy a abrir un nuevo archivo de datos, ya lo hice,
y voy a abrir el texto. Entonces voy a abrir datos, estoy en el escritorio y tengo que seleccionar en la última opción que dice texto. Y tengo acá el archivo sin título 2.dat, que es el de texto. Lo selecciono y lo abro. Y me dice primero si su archivo de texto consigue con algún formato predefinido. Esto es si estoy trabajando con sintaxis, todavía no nos vamos a meter en eso. Y le doy siguiente. Entonces me dice cómo están organizadas sus variables. ¿Ya? Como pusimos delimitado por tabuladores, tenemos acá la opción delimitada. Si estuviera separada por comas, también sería delimitado. Si fuera de ancho fijo, es decir, por ejemplo, tenemos que escribimos una variable, dejamos dos espacios y escribimos la otra variable, le ponemos la opción ancho fijo. Pero lo más cómodo es siempre trabajar con la opción delimitado. En este caso, si se fijan acá, para esto sirve la muestra, nos pregunta si están incluidos los nombres de las variables en la parte superior del archivo. En este caso, sí lo están. Luego le damos siguiente. ¿Ya? Estas son opciones más avanzadas, no suelen ser necesarias. Y aquí nos pregunta qué delimitador desea para la separación entre variables. En este caso nosotros usamos el tabulador solamente, por eso la barra espaciadora la desactivamos. Podríamos tener coma o cualquier otro tipo de cosa. Le damos siguiente. Y luego nos pide dar el formato de los datos de cada una de estas variables. Por definición viene en numérico, pero podríamos cambiarlo, por ejemplo, a punto o a coma si viniera con punto o con coma, que no es el caso. Y le damos siguiente. ¿Ya? Le damos la opción finalizar. Y ahí hemos importado un archivo de texto. O sea, una base de datos que está en un archivo de texto. Esto lo vamos a saber porque muchas de las bases de datos que les voy a pasar van a venir como archivos de texto. Bueno, ya estamos como terminando los elementos como básicos de cómo armar una base de datos. Quiero hacerles una pequeña introducción a la sintaxis antes de despedirme. La sintaxis, ¿ya?, es en el fondo el lenguaje de programación que está detrás de toda esta gráfica que vemos. Cuando ustedes ven acá este SPSS, estos archivos que nosotros podemos ir y decirle analizar y que nos haga un promedio, ¿ya? Por ejemplo, yo le pido el promedio de altura, le doy a aceptar y me hace el análisis. Pero en realidad esto es una máscara gráfica sobre el SPSS que trabaja sobre texto. Si yo en vez de darle a aceptar para que me haga el análisis, le doy la opción pegar, se me abre un documento de este tipo, que esto es un archivo de sintaxis. ¿Ya? Lo mismo que yo le di gráficamente, lo puedo hacer acá escribiéndolo. Y para ejecutarlo, yo lo selecciono y le doy play. Y le doy play y me realiza el mismo análisis. Esto es de mucha utilidad cuando yo trabajo haciendo muchos análisis, por ejemplo, en distintas bases de datos. Yo puedo ir haciendo, por ejemplo, después le quiero pedir una frecuencia de sexo. No se preocupen por saber lo que es una frecuencia, nada, ya vamos a ir a eso. Y le doy pegar. Entonces, automáticamente yo puedo seleccionar frecuencia aquí, aplicar play y me las calcula. Entonces yo con la opción pegar voy en el fondo escribiendo todo este archivo de texto que me permite establecer
un conjunto de análisis que después yo puedo cambiar el archivo y volver a analizar rápidamente. ¿Ya? En los siguientes ejercicios que tengamos, no este de la primera sesión, ustedes van a tener que ir haciendo todo, lo van a hacer gráficamente, pero van a ir pegando en la sintaxis, o sea, van a ir pegando la sintaxis de todos sus análisis para que yo pueda corroborar también que lo hicieron de forma adecuada. Pero nos vamos a ir familiarizando de a poco con esto, cosa que cuando estén en el método 3 puedan manejarlo un poco más y hacer los análisis de una forma más rápida. Por el momento nos vamos a quedar con los grafiquitos. ¿Ya? Bueno, eso ha sido por hoy para la primera tarea, que es sencillísima. Están los elementos clave, no voy a pedir nada distinto. Y recuerden cualquier cosa, preguntar y consultar a sus tutores. Bueno, muchas gracias. Ahora